Buenos días, hoy vamos a ver un ejercicio sobre cálculo de dimensión de un subespacio vectorial. El ejercicio dice, considere un subespacio U dado por todos los vectores que tienen esta forma donde X, Y y Z son parámetros libres en R. Es decir, esto es un subespacio vectorial de R a la 4. Bien, para este espacio nos piden, determine base B y dimensión de U. Es decir, hay que encontrar una base y calcular la dimensión de U. Dice, caracterice U. Esto es lo que hacíamos la semana pasada, encontrar las ecuaciones que me dicen cuándo un vector está o no está dentro de U. Y calcule las coordenadas de estos dos vectores con respecto a la base B, que es la que nosotros vamos a encontrar. Vamos. Entonces, lo primero es entender este subespacio. El subespacio tiene esta forma, hay parámetros, y este es un vector, los parámetros varían libremente. Entonces yo recomendaría separar el vector como suma de distintos vectores ponderados, cada uno por un parámetro diferente. Hagámoslo. Entonces el subespacio U lo vamos a escribir, esta misma expresión, solamente que separamos. Entonces me va a quedar X multiplicando ¿a quién? 0 en la primera coordenada, 1 en la segunda, menos 2 en la tercera y menos 1 en la cuarta. Después, Y va a ir a multiplicar a 1, 1, 0 porque no está, y luego 1. Finalmente, Z multiplica a 1 en la primera, 2 en la segunda, menos 2 en la tercera y 0 en la última. Y todo esto sigue siendo con X, Y, Z variando libremente en los números reales. Cuando observamos esta forma, nos damos cuenta que en realidad este es el conjunto de todas las combinaciones lineales de estos tres vectores. Entonces, esto no es otra cosa más que el espacio generado por estos tres vectores. Bien, entonces ya tenemos un generador del subespacio y estamos buscando una base. ¿Qué diferencia una base de un generador? En la base, además de generar el espacio, tiene que ser linealmente independiente. Bien, ya sabemos que es generador. Este genera. ¿Quién genera U? Bueno, eso hay que dejarlo claro. El que genera U es este conjunto que está dentro y que lo vamos a llamar A. Entonces tenemos que este conjunto, el U, es el generado por A. Entonces A genera U. Tenemos que A genera a U. Faltaría ver si A es LI. Tenemos que averiguar si A es LI. Para eso vamos a la siguiente hoja. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo normal sería colocar los tres vectores candidatos en una matriz y escalonarla para ver si el sistema que me arroja es determinado o indeterminado. Pero en el ejercicio nos estaban pidiendo dos cosas más. Nos pedían también caracterizar U y nos pedían las coordenadas de un vector en particular. Esas dos cosas se hacen también con un sistema lineal, solo que en vez de ser un sistema lineal homogéneo, es un sistema lineal que en el lado derecho tiene variables incógnitas A, B, C, D, que nos van a servir para encontrar las ecuaciones que caracterizan al espacio y además que son justamente los valores de los vectores cuyas coordenadas queremos encontrar, A, B, C, D.
Entonces, lo mejor va a ser plantear ese sistema general y de allí extraer toda la información que necesitamos. Hagámoslo. Entonces, este sistema es el siguiente. Vamos a colocar los vectores que habíamos tenido en forma de columna. Pero con un vector genérico al lado, que sería el vector que queremos producir a partir de estos tres vectores. Bien, entonces tenemos que escalonar. Para poder escalonar, lo primero es identificar pivotes. En la primera fila el pivote es 1, la segunda también, la tercera y la cuarta. Entonces vemos que la primera fila tiene un pivote en la segunda columna. Eso es un poco incómodo para el método de Gauss, por lo tanto vamos a hacer primero que nada un intercambio de fila. Entonces vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Entonces obtenemos la siguiente matriz. Bien, nuevamente recordamos dónde están nuestros pivotes. Y resulta que tenemos en la primera columna 3 pivotes, por lo tanto hay que eliminar 2. Entonces, vamos a eliminar este sumándole 2 veces la fila 1. Entonces, a la fila 3 le sumamos 2 veces la fila 1. Y a la fila 4 le sumamos directamente la fila 1. Veamos qué obtenemos. Obtenemos aquello. Vemos cómo el lado derecho se va transformando según hacemos las operaciones de fila. Y continuamos. Aquí nuevamente hacemos el ejercicio de identificar pivotes y vemos que en la segunda columna hay 3 pivotes, hay que eliminar 2. Pero eso no es difícil, basta con que a la fila 3 le restemos 2 veces la fila 2 y a la fila 4 la misma cosa. Entonces vamos a obtener la siguiente matriz. Me equivoqué, porque aquí estaba restando 2, pero aquí no estaba restando 2. Se sumaba tal cual nomás el B. Bueno, entonces acá tampoco es así, no importa. Bien, entonces con esto ya terminamos de escalonar la matriz. Identificamos por última vez los pivotes y nos damos cuenta que la última columna quedó sin pivote. Eso nos dice una cosa. Nos dice que este sistema es indeterminado. Entonces, eso lo anotamos. Como tenemos esta fila sin pivote, resulta que el sistema es indeterminado. Y eso implica una cosa, 2 cosas en realidad. Implica primero que nada que el conjunto de vectores no es linealmente independiente. Así que vamos a tener que eliminar vectores, pero es interesante porque me dice que este vector lo puedo eliminar. Por lo tanto, el candidato a base va a ser el conjunto B que contenga solo los primeros 2 vectores. Pero ojo, no los primeros 2 vectores de esta matriz, sino de la matriz original, del conjunto original A.
que era de estos tres vectores. Entonces, mis vectores candidatos son ese conjunto tiene todas las chances de ser un conjunto linealmente independiente que genere U. Veamos, ¿qué más nos dice esto? Aquí terminamos de escalonar la matriz, se podría dibujar la escalera, pero vemos que hay dos filas nulas enfrentadas a expresiones algebraicas. Este sistema va a ser compatible solo si se cumple que estas expresiones son nulas, es decir, si C más 2B menos 2A es igual a 0 y D más B menos 2A es igual a 0. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que tiene que cumplir un vector para poder estar en el subespacio U. Entonces, esto ya es la caracterización del subespacio U. Podemos escribir a partir de aquí que el conjunto U es el conjunto de todos los vectores A, B, C, D, tales que cumplen C más 2B menos 2A igual 0 y D más B menos 2A igual 0. Bien, entonces estamos llegando al final. ¿Qué tenemos? Tenemos listo la caracterización del subespacio U. Tenemos un candidato a base y nos faltan las coordenadas. Ahora, para estar seguro que este es el candidato a base y que no tenemos que sacar ningún vector y que el vector que sacamos no nos hace daño, fijémonos en lo siguiente. Aquí voy a tomar este mismo sistema lineal, el mismo trabajo que hicimos antes, pero borrando el vector que dijimos que había que borrar. Entonces, ¿se fijan? Ese vector no aparece en ninguna parte en el desarrollo. Y esto que observamos acá es justamente partir con los dos vectores del conjunto B y empezar a hacer las operaciones de fila, las mismas que ya hicimos. Y se fijan que el omitir la tercera columna no nos molesta en nada y a lo que llegamos finalmente es exactamente lo mismo, que lo podemos poner acá. Llegamos exactamente a lo mismo, llegamos exactamente a los mismos pivotes y por lo tanto a las mismas condiciones finales. Por lo tanto, los dos primeros vectores generan el mismo subespacio y además por ser dos vectores y tener dos pivotes, me producen un sistema que es linealmente independiente. Así que esta sí es la base. Bien, tenemos dos ítems hechos, solamente falta el último, el de encontrar las coordenadas de aquellos vectores. Bueno, pero yo les dije que este sistema nos iba a servir para hacer eso. Entonces, veamos los vectores. Primero que nada, tenemos que ver si los vectores están de verdad en el subespacio. Para eso, recordemos cuáles son los vectores que teníamos que analizar. Entonces, el primer vector que nos pedían analizar era el vector U igual a 2, 1, 2, 3. Bien, tenemos que averiguar si ese vector está o no está en el subespacio. Para eso tiene que cumplir las ecuaciones. Entonces, evaluamos la ecuación. Entonces, la primera ecuación dice C, o sea, 2, más 2B, o sea, más 2, menos 2A, o sea, menos 4. Eso es igual a 0. Bien,
se cumple la primera ecuación. La segunda ecuación es D, 3 más B, 1 menos 2A, menos 4. Eso es igual a 0. Entonces se cumple la segunda ecuación. Esto me está diciendo que U contiene en efecto al vector U. Bien, entonces podemos calcular las coordenadas del vector U. Para eso, lo que tenemos que hacer es tomar este sistema lineal. ¿Se fijan? Este es el sistema que ya escalonamos con los dos vectores generadores. Y aquí las A, B, C, D representan las coordenadas del vector. Entonces aquí nosotros tenemos A igual 2, B igual 1, C igual 2 y D igual 3. Lo reemplazamos eso acá para el vector U. Eso me va a dar, ¿qué me va a dar? Me va a dar que esto vale 1, esto vale 2 y esto vale 0 porque es lo que calculamos acá. Por lo tanto, me va a producir el sistema, si yo lo tomo ahora con coordenadas alfa y beta, que serían las coordenadas que ando buscando, me va a producir el sistema alfa más beta igual b, que es 1. Y luego la segunda ecuación es beta igual a, que es 2. Ese es el sistema para el vector 1. Y entonces de este sistema yo ya sé, bueno, está claro que b es igual, beta es igual a 2. Y de acá yo tengo que alfa es igual a 1 menos beta, por lo tanto 1 menos 2, o sea, es menos 1. Alfa es igual a menos 1. Entonces, eso está diciendo que U, las coordenadas de U respecto a la base, son justamente estos dos valores, alfa, beta, menos 1 y 2. Son solamente dos coordenadas, puesto que el espacio U tiene una base con solo dos vectores y hay una coordenada por cada vector de la base. De hecho, cuando obtuvimos la base con dos vectores, también podíamos obtener que la dimensión de U es 2. Bien, estamos llegando al final. Ya encontramos las coordenadas del vector U. Hagamos lo mismo para las coordenadas del vector B. Entonces, si tomamos el vector B, vamos a obtener el siguiente sistema. Alfa más beta. El vector B, si ustedes lo recuerdan, el B del vector B era 0. Y el A del vector B era 1. Sin embargo, sigamos copiando. Las otras ecuaciones es 0 igual a esta expresión. El vector B tenía C igual a 1. Luego tenía B igual a 0, o sea, más 0. Y luego tenía A igual a 1, entonces menos 2. Y 1 menos 2, eso es igual a menos 1. Y eso no se cumple. Entonces, el vector B, cuando yo evalúo esta expresión acá, no me da 0 en el caso del vector B. En el caso del vector U, esto me daba 0, esto me daba 0. Por lo tanto, la ecuación aquí, 0 igual 0, no necesité escribirla. Pero en el caso del vector B, no me da 0 igual 0, me da 0 igual menos 1, lo cual es falso. Eso significa que el vector B no pertenece a U. Entonces, no vamos a poder encontrar sus coordenadas respecto a la base de U, porque no es combinación lineal de los vectores de la base de U, sino está en U. Entonces, la respuesta a esa segunda parte para este vector es no, lo que usted me está pidiendo no lo puedo dar porque no existe.
Y ahí termina el ejercicio. Gracias.